Buenos días, de nuevo con todos ustedes para hablaros en esta ocasión de casos de uso del administrador de archivos, en concreto carpetas. Os voy a hablar de cómo crear una carpeta, renombrarla, borrarla, restaurarla, duplicarla o moverla, tanto cuando la especificación destino no existe, que es el caso normal, como cuando la carpeta destino existe. Bueno, para crear una carpeta, como ya sabéis, basta con darle al secundario del ratón en el lugar donde se quiera crear. Yo en este caso las voy a crear en el escritorio. Y haría igual si estuviésemos dentro de una ventana del explorador de archivos, como ahora veremos después. Hago nuevo, elijo carpeta, me aparece un dibujito y aquí puedo ponerle el nombre. Carpeta 1. Si quiero crear otra segunda carpeta, repito la operación, nuevo, carpeta y pongo otro nombre. ¿Qué es lo que ocurre si haciendo nuevo, carpeta, elijo un nombre que ya existe? El sistema me dice que el destino ya contiene una carpeta llamada como quiero llamar a esta y me pregunta si deseo combinarla. ¿Qué sentido tiene combinar la carpeta 1 existente, que puede o no tener contenido previo, con esta otra que no tiene contenido previo? No tiene ningún sentido. La combinación lo que haría sería anular esta tercera carpeta que estoy creando. Si le digo que sí, como si le digo que no, esta tercera entrada de carpeta va a ser anulada. Si le digo que sí, como si le digo que no, esta tercera carpeta no es creada. Todavía estoy queriendo darle nombre a esta tercera carpeta, que me lo aceptará si la carpeta no existe. En este caso, carpeta 3 ya no existe. Algunas veces, cuando no tenemos muy claro que los nombres de las carpetas dentro de una, o sea, los nombres de subcarpetas, tienen que ser únicos, podemos cometer un desliz de este tipo. Crear carpeta 1, pero meterle 2 espacios. Así estamos creando 2 carpetas 1. Nosotros intuitivamente esperamos que carpeta 1 como concepto solo sea una carpeta. Sin embargo, hemos creado 2. Hemos creado 2 porque una se diferencia de la otra en alguna letra. En este caso, un segundo espacio separador. Cuando esto no ocurre, podemos almacenar ciertos documentos que irían a carpeta 1, almacenarlos en esta carpeta, y ciertos otros documentos en esta otra. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una cámara de fotos y resulta que he hecho 4 fotos y las he guardado
en una carpeta como esta. Yo aquí simularé que la he guardado copiándolas de las imágenes de muestra y que tengo otras 4 fotos que las he guardado creyendo que en el mismo sitio, pero las he guardado en esta segunda carpeta. Luego tengo ciertas fotos en una carpeta y un día descubro que tengo fotos de ese mismo tema, pero que están en una segunda carpeta. ¿Qué puedo hacer? Bien, lo que me interesa es dejar la carpeta que tiene un solo espacio, que es la carpeta nombrada de manera consecuente con otros nombres que tengo que también contienen un espacio entre el nombre y el numerillo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, podría hacer 2 cosas. Una, que consistiría en seleccionar todos estos documentos, moverlos a la carpeta que quiero dejar y asegurándome que la carpeta 1 está vacía, viendo que efectivamente el tamaño es 0, puedo borrarla eliminando así el duplicado. Y hay otra manera de hacerlo. Voy a deshacer rápidamente esto y voy a hacerlo de la otra manera. He deshecho los cambios y ahora vuelvo a tener la carpeta que no quiero tener con unas cuantas fotos y la carpeta que quiero tener con la otra. Lo único que tengo que hacer para que se invoque el mezclado es renombrar esta carpeta, porque lo que quiero es que esta carpeta se llame como aquella. Cuando le doy a aceptar o le doy al intro, me dice: el destino ya contiene una carpeta llamada carpeta espacio 1, que es esta. ¿Desea combinarlas? Le digo que sí. Como resultado, esta carpeta, la que tenía 2 espacios, ha desaparecido, renombrándose a un solo espacio. Y la carpeta 1 contiene ahora la mezcla de todos los contenidos de ambas carpetas. Esta es la manera más fácil de colapsar, porque es el sistema el que nos dice que ya existe una carpeta y si deseo mezclarlo. La mezcla es una opción cuando la carpeta destino ya existe, cuando se renombra una carpeta. Cuando se crea una carpeta, la mezcla también es posible, pero no tiene sentido porque la carpeta que se está creando no tiene contenido. Por lo tanto, no se va a agregar ningún contenido a la carpeta previamente existente. ¿Qué pasa si borro una carpeta vacía? Simplemente se borra ese nombre del conjunto de almacenes que representan las carpetas. Pero ¿qué pasa si borro una carpeta con contenido? Una carpeta no vacía. Cuidado, porque cuando elimino y confirmo, no solamente estoy eliminando la carpeta,
sino todas las subcarpetas y todos los contenidos de las subcarpetas. Por lo tanto, antes de borrar una carpeta que tiene contenido, mejor nos aseguramos de que lo que estamos borrando es lo que queremos borrar. Por ejemplo, pues simplemente abriendo la carpeta y viendo que efectivamente contiene eso que queremos borrar. Y si a su vez contuviese otras carpetas y esas otras carpetas tuviesen más contenido, como voy a simular aquí, haciendo duplicados, pues también tendríamos que tener en cuenta los contenidos de las carpetas contenidas en la carpeta que queremos borrar. Y si eso es lo que queremos borrar, finalmente lo borraremos. Otra manera de saber qué es lo que hay dentro es yéndonos con el secundario y eligiendo propiedades, para que el sistema nos haga un recuento de el número de archivos y carpetas que hay ahí contenidos y del tamaño. Esto nos puede estar dando una idea de si lo que estamos borrando es muy grande o es muy pequeño. Y por lo tanto poder decidir si efectivamente es lo que queremos borrar o no, que es de lo que se trata. Si finalmente lo tenemos claro, pues simplemente cuando eliminamos confirmamos que queremos mandarlo a la papelera de reciclaje y tal cual. A su vez, ¿qué ocurre cuando restauramos una carpeta? Bien, si nos vamos a la papelera de reciclaje y restauramos una carpeta que está vacía, pues simplemente lo que estamos haciendo es restaurar el almacén vacío con nombre, que es esa carpeta vacía. Daría igual que la creáramos nueva. Es decir, esta operación para tener finalmente aquí esta carpeta sería equivalente a sigue estando borrado, pero me creo esta carpeta. Sería equivalente porque la carpeta va a estar en el escritorio y va a estar vacía. ¿Qué ocurre si restauro una carpeta vacía sobre una carpeta existente vacía que tiene el mismo nombre? Pues si yo aquí a esto le digo restaurar, me va a decir que el destino ya contiene una carpeta llamada carpeta espacio 3 y que si deseo combinarla. ¿Tiene sentido esto? Como de todas maneras la combinación de dos carpetas vacías va a dar una carpeta vacía, tanto si le digo que sí como si le digo que no, la restauración, en el caso de sí, se va a restaurar, es decir, va a desaparecer de la papelera de reciclaje, y en el caso de no, no va a desaparecer de la papelera de reciclaje, pero la carpeta sigue estando vacía. ¿Qué pasa si en lugar de tener una carpeta vacía tuviésemos una carpeta que ya tiene algún contenido? Voy a crearme un nuevo acceso directo a mi página web. Le pongo nombre y finalizo. Y ya la carpeta 1 que está en el escritorio tiene un cierto contenido. Ahora voy a restaurar la carpeta 1 que está en la papelera de reciclaje. ¿Qué ocurrirá? Pues de nuevo el sistema se da cuenta de que carpeta 1 ya existe y me dice que si quiero combinar esa carpeta con la que estoy queriendo restaurar desde la papelera. Si le digo que sí, ¿qué ocurre? Pues que realmente se están moviendo todos los contenidos de la carpeta de la papelera y mezclándose con los contenidos de la carpeta existente. En este caso era el acceso directo.
Cuando terminamos tenemos la papelera de reciclaje vacía, porque ese era el último elemento restaurable, y la carpeta 1 del escritorio contiene todo lo que contenía la carpeta de la papelera más lo que contenía previamente la carpeta del escritorio. Lo mismo que cuando se borra, hay que tener cuidado con cuántas cosas se están borrando para saber si eso es lo que queremos borrar. Cuando se restaura una carpeta de la papelera de reciclaje, también habría que tener en cuenta cuántas cosas se están restaurando y si interesa. Imaginemos que yo tengo en un momento determinado en la papelera voy a coger y me voy a copiar este nombrecillo, el de los tulipanes, por ejemplo, y se lo voy a asignar al crisantemo. Imaginemos que en un momento determinado, observad que la carpeta número 1 tiene flores amarillas en esa imagen que se llama tulips. Si yo esa carpeta la borro, y mi carpeta del escritorio contiene tulips, que es una flor roja, cuando restauro carpeta 1, que por cierto no puedo visitarla y ver qué es lo que contiene exactamente, si cuando restauro la carpeta 1 y confirmo que quiero combinar esa carpeta, todo empieza a procesarse, pero me dice además que la ubicación contiene un archivo con el mismo nombre que estoy queriendo restaurar, pero no contiene lo mismo, porque tengo dos versiones, la versión que está en la papelera y la versión que está en el escritorio. Y tengo que decidir si lo muevo reemplazando el contenido que hay en el escritorio, que sabemos que son unas flores rojas, o no lo muevo y lo sigo dejando en la papelera, o lo muevo pero conservo ambos archivos, es decir, el archivo que se está moviendo desde la papelera se va a cambiar su nombre por tulips y entre paréntesis 2. Si yo decido conservar ambos archivos, se conservarán los dos. Si decido mover y reemplazar, solo se va a conservar el que está actualmente en la papelera, que son flores de tulipán. Pero perderé la información de los crisantemos, es decir, la flor roja que hay ahora mismo en el escritorio. Si decido no mover, se van a conservar los dos, pero la versión de los tulipanes, la flor amarilla, va a seguir estando en la papelera. Si decido mover pero conservar ambos archivos, y ya decidiré más tarde si quiero conservarlos con ese nombre con el que se está moviendo, que es lo que voy a hacer ahora, efectivamente tendré
todas las flores y todas las imágenes. Luego el sistema me ayuda a que no se sobreescriban archivos cuando se llaman igual en la papelera que en el lugar donde se están restaurando. Como podemos ver, la papelera está vacía y además la carpeta 1 contiene tanto la flor roja del crisantemo llamada tulips como la flor amarilla del tulipán que se ha llamado tulips 2. De la misma manera que estamos moviendo información desde esa carpeta especial que se llama papelera de reciclaje hacia otro lugar donde pueda existir una carpeta con el mismo nombre que la que se está restaurando, nos puede pasar con dos carpetas distintas. Por ejemplo, imaginemos que tengo carpeta 1 con este contenido y carpeta 2 que es una subcarpeta de esta carpeta que la voy a abrir en una ventana nueva, tiene este otro contenido. ¿Qué pasa si en ambas carpetas tengo sendas carpetas de nombre igual? Si yo tengo aquí una carpeta de nombre fotos que tiene estas dos fotos, la del desierto y la del faro. Y aquí también vamos a tener una carpeta de nombre fotos 2 con estas tres imágenes. Si yo duplico esta carpeta en esta otra, como fotos 2 es una carpeta que no existe en destino, cuando la pego simplemente se duplica información y tengo una copia de la carpeta original. Si la carpeta no existe y lo que queremos hacer es mover, simplemente en este caso arrastrando y soltando, el sistema igualmente no se nos queja porque fotos 2 no es una carpeta que existe en destino. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo que se está moviendo es una carpeta que sí existe en destino? En esta carpeta tengo contenido en algunos casos distintos y en algunos casos igual al que existe en esta carpeta. Si yo decido copiarla y pegarla aquí, el sistema me va a decir si quiero combinar ambas carpetas, la que existe con el duplicado de la que estoy copiando y pegando. Si le digo que sí, en esa nueva carpeta van a duplicarse los contenidos de la carpeta original. Y además llega un momento en el que se encuentra con que hay ya un archivo que tiene el mismo nombre. En este caso los dos archivos tienen el mismo contenido. Pero al tener el mismo nombre y provenir uno de la carpeta de fotos de aquí y el otro estar en esta otra carpeta de fotos, me dice que si deseo conservar ambos archivos o no copiar o copiar y reemplazar dejando el contenido que se está copiando o que se está duplicando, sobreescribiendo y perdiéndose el
contenido de la carpeta destino. Si decido que voy a conservar ambos archivos para decidir más tarde si eso es lo que quiero, pinchando en conservar ambos archivos, el proceso se completa y como Lighthouse también existe, voy a hacer lo mismo y una vez que he hecho el duplicado de esa carpeta y ya tengo aquí la mezcla de las dos, lo abro y aquí es donde decido con qué me quedo. Si ese duplicado que se ha producido me interesa conservarlo, lo conservo. Si no me interesa conservarlo, pues no lo conservo. Por ejemplo, yo sé que quiero borrar esta porque la tengo aquí y también quiero borrar esta, pulso control y marco también esta y esas dos son las que quiero borrar. Le doy a la tecla suprimir y esos dos elementos que he conservado en la mezcla los quito y se me queda la carpeta de fotos como yo quería. Imaginemos que no ocurre esto, sino que yo tengo una carpeta de fotos con un contenido tal cual y en este lado tengo otra carpeta de fotos con un contenido tal cual, pingüinos, y la otra carpeta también tiene una subcarpeta llamada fotos, pero con otro contenido. ¿Qué pasa si yo muevo esta carpeta de fotos al otro lugar? Cuando suelto me dice que si deseo combinar con la carpeta llamada fotos existente. Cuando le digo que sí, como no va a encontrar ninguna colisión, el movimiento se produce y esta nueva carpeta de fotos contiene su contenido original mezclado con el contenido de la carpeta que he movido, que eran los pingüinos. Resumiendo, cuando tengo una carpeta y la voy a crear o la voy a renombrar o la voy a restaurar o la voy a duplicar o la voy a mover y la carpeta destino ya existe, se va a crear una colisión en el nombre de las carpetas y el sistema me va a pedir si deseo mezclar la carpeta actual con la carpeta que estoy creando o renombrando o restaurando o duplicando o moviendo. Si le contesto que no, la operación se cancelará y si le contesto que sí, ambas carpetas, la existente y la nueva que llega, se mezclarán. Cuando se produce esa mezcla, puede ocurrir otra colisión ya a nivel de subcarpeta o a nivel de archivo. Esas colisiones también tienen que resolverse contestando según las necesidades o la conveniencia del usuario y en el caso de los archivos se puede decidir entre sobreescribir, entre no realizar el cambio y permanecer el origen como estuviese o en producirse el cambio conservando ambos archivos, en cuyo caso el archivo que llega tendrá el mismo nombre pero tendrá un índice 2 entre paréntesis. Por lo tanto, las operaciones de carpetas sobre el administrador de archivos
Son operaciones en las cuales las colisiones se superditan a una decisión del usuario, siendo un proceso muy seguro. Esto es todo por hoy. Me llamo José Antonio Rojas Delgado y soy analista programador de aplicaciones informáticas de gestión y aplicaciones web. Si quieres saber algo más sobre mí o sobre mi trabajo, visita www.rojasdelgado.com y ya sabes que puedes escribirme a joseantonio@rojasdelgado.com o llamarme a estos teléfonos que figuran en mi página web. Gracias por atender mis explicaciones, por darme ánimo en vuestros comentarios, por suscribirse a mi canal de YouTube y por compartir, tuitear y recomendar lo que publico. Nos vemos en el próximo videotutorial.